Hoy en Tras la Huella del Horror vamos a hablar de 5 de los asesinos en serie más sanguinarios de España. Manuel Delgado Villegas está considerado el mayor asesino en serie de España. Arropiero, conocido así porque su padre vendía arrope, un típico dulce de higos, fue un psicópata que llegó a confesar 48 asesinatos. Además, en varias ocasiones practicó la necrofilia con sus víctimas, en concreto con su novia, con una turista francesa y con una mujer de 68 años. Manuel Delgado Villegas fue sentenciado en 1994 a 141 años en un centro psiquiátrico por sus crímenes. Delgado confesó varios asesinatos y fue condenado por 9 de ellos, aunque declaró haber cometido 48, pero nunca se pudo probar su participación. Además, durante su juicio, mostró poco o ningún remordimiento por sus acciones y su personalidad psicopática impresionó a los investigadores y a la opinión pública. De hecho, alardeaba de sus hazañas. Había estado unos años en la Legión donde aprendió el golpe del legionario, que consiste en un golpe seco con la mano a la nuez de la víctima, causando la muerte. Durante el largo internamiento fue sometido a toda clase de terapias, tratamientos y, en varias ocasiones electroshocks y camisas de fuerza química, que fueron amansando a la fiera hasta convertirla en un vegetal encorvado y deforme. Su aspecto fue evolucionando hasta asemejar al de un anciano de cabello encanecido y mirada diabólica. Falleció en 1998, a los 55 años, en un hospital de Badalona como consecuencia de una enfermedad pulmonar. Joan Vila, más conocido como el celador de Olot, nació en Girona en el seno de una familia humilde. Con un carácter retraído, introvertido, huraño, tímido y reservado apenas salía de casa. Joan se formó en peluquería en el municipio de Olot y comenzó a saltar de un trabajo a otro. Esto le llevó a estudiar para ser auxiliar de enfermería y en 2005 consiguió un contrato en la residencia geriátrica La Caritat. Allí asesinó a 11 ancianos de manera perversa, utilizó productos cáusticos, cócteles de barbitúricos e inyecciones de insulina. El 21 de junio de 2013, el juez le condenó a 127 años y medio de prisión. Asimismo se declaró un ángel de la muerte, ya que contó que veía el sufrimiento de los ancianos y les quiso dar paz. A ver, ¿qué sacaba yo con ayudarlas a morir? Lo pasé muy mal porque vi que estaban sufriendo. Pero la verdad es que a los ancianos que asesinó gozaban de buena salud y les proporcionó unas muertes horribles y agónicas. José Antonio Rodríguez, el Mataviejas, es el nombre que se le puso a un asesino en serie que acabó con la vida de 16 mujeres en un año. Este hombre ya estuvo condenado a 1 año de cárcel por violación. Hasta la 7ª muerte, todas fueron calificadas como muertes naturales, pero pronto se empezó a sospechar. El poder quería negar la realidad y no dar la voz de alarma para que no se pensara que Santander no era una ciudad segura, pero era una cuestión de tiempo que todos descubrieran lo que estaba pasando y que cundiera el pánico. Se mostraba amable con sus víctimas, todas eran señoras mayores que vivían solas, un tiempo antes las vigilaba y meticulosamente tomaba nota de sus idas y venidas. Después se presentaba en sus casas, alegando que era técnico del gas, albañil o técnico de la tele, después se ofrecía a ayudarlas a subir la compra, a darles compañía. Era un hombre con un semblante carismático, educado y amable, así que las señoras bajaban la guardia, él aprovechaba para acariciarlas y cuando ellas se negaban él se abalanzaba sobre ellas, las violaba y las asfixiaba tapándoles la boca y la nariz. Cuando la policía empezó a investigar encontraron, en la escena del crimen de una de las víctimas, una tarjeta de un tal José Antonio Rodríguez Vega, albañil, y el 19 de mayo de 1988 fue detenido. En su declaración dijo ser el autor de algunos crímenes, pero que toda la culpa la tenía su madre y sus suegras. No dijo ni el número de víctimas ni qué había hecho con ellas. En el registro de su casa encontraron varios objetos de valor de las difuntas, anillos y relojes. Fue condenado a 400 años de prisión, con un máximo de 30. Pero no llegó a cumplir la condena, ya que lo mataron en prisión a manos de otros presos. Alfredo Galán Sotillo,
Este es el verdadero nombre del que la prensa bautizó como el asesino de la Baraja, un criminal sanguinario que mantuvo en vilo a las fuerzas de seguridad de Madrid durante los primeros meses de 2003. Entre enero y marzo, Alfredo sembró el terror en la capital matando a bocajarro a 6 personas al azar y dejando en la escena del crimen una carta de la Baraja española. Cualquiera podría ser el siguiente porque eran asesinatos indiscriminados. Tras una gran investigación policial para dar caza a un asesino en serie, Alfredo Galán se entregó en una comisaría de Puerto Llano el 3 de julio de 2003. Al entregarse, el homicida confesó ser el autor de los 6 crímenes. Galán Sotillo declaró que quería ver qué se sentía al matar a alguien, y que como no sintió nada al matar al primer sujeto, pues continuó haciéndolo. No obstante, una vez detenido y en prisión, se retractó de sus declaraciones y negó haber cometido los atroces asesinatos. A pesar de retractarse de su declaración autoinculpatoria, el cambio de testimonio no le sirvió a Alfredo Galán para librarse de la cárcel. Durante el juicio, se presentaron pruebas sólidas y hechos irrefutables que lo señalaron como culpable. La sentencia emitida por la Audiencia Provincial condenó a Alfredo Galán a 142 años de cárcel, de los cuales cumplirá un máximo de 25. Si no cambian las cosas, saldrá en libertad en 2028. Gustavo Romero, apodado el asesino de los novios de Valdepeñas, perpetró 3 asesinatos casi perfectos y fue detenido gracias a su mujer. El 18 de junio de 1993 se encontraba merodeando el Parque Municipal de Valdepeñas, buscando víctimas para robarlas. A las 10 de la noche se encontró con unos novios a los que a punta de navaja intentó robar, la cosa se torció, mató a puñaladas al chico y a la chica la violó y asesinó. La policía no tenía pistas ni testigos y el caso quedó parado. Gustavo junto a su mujer y sus 2 hijos aprovecharon para viajar a las Canarias donde estuvo 5 años. Después volvieron al pueblo, era un vecino más y nadie sospechaba de él. Un día después de trabajar se cruzó por un camino de tierra, con una chica de 22 años en bicicleta, la arrolló con el coche, la metió en el maletero del vehículo, condujo 10 kilómetros hasta un caserón, allí la violó y mató, y se deshizo del cadáver tirándola a un pozo. La policía la dio como desaparecida y no encontraron pistas de lo que había sucedido. Finalmente la mujer de Gustavo en 2003, harta de palizas y malos tratos, fue a denunciarlo a la policía y declaró que sabía que su marido era el asesino de los novios. Proporcionó muestras del ADN y pudieron cortejarlas con las del crimen. Después de un exhaustivo interrogatorio, Gustavo Romero confesó los 3 asesinatos y encontraron el cuerpo de la chica. El juicio se celebró en 2005 y fue condenado a 103 años de cárcel.